tengo una duda. Es que yo sabía que iba a pasar esto. Bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto. Ha habido un pequeño contratiempo. Ahora vamos a... Voy a dar un sorbito. Sí, pero vamos a desvelar una de las preguntas míticas que yo siempre he tenido, que es que si se puede tomar una buena cerveza con esto así y no tienes que echarle un vaso. Claro, no se puede, hace falta un vaso. ¿Por qué? Porque según pone aquí, disfruta de casa del mismo sabor sensacional de la Guinness gracias al sistema de grifo integrado. Sí, pero no te la puedes tomar con eso. O sea, omitimos los vasos, ¿no? No tienes vaso. Sí tienes vaso, ¿verdad? Para mí está buena. A ver, como que la pelota se te queda en la boca, pero... Está buena. Creo que sabe igual, ¿verdad? Está muy buena. Está buenísima. Esta está muy buena. La de botellín es una tremenda mierda. Guinness, ya lo sabes, eres una mierda. En botellín. Sabemos que es la marca blanca de la Guinness, su propia Guinness, ¿sabes? Como que la Guinness es su propia... Esa es su propia marca blanca. La Guinness de botellín. ¿Su propia marca blanca? Sí. Genial. Vale, pues venga, vamos. Ah, mira, dice que no te puedes quedar embarazada si bebes esto. Yo creo que más bien pone que no ¿Te bebas. imaginas? No te quedas embarazada si bebes esta cerveza. A ver, posiblemente si te quedes embarazada si bebes mucha... Alcohólicos que habría. Posiblemente si te quedarás embarazada si bebes mucha cerveza. ¿Has visto lo del invento para como la vasectomía en hombre, pero... Anticonceptivo. Sí, anticonceptivo, pero reversible, de hombre. El del masajito. Anticonceptivo reversible de hombre. Sí. El del masajito. Es como un jacuzzi. Pues ahí están patentando y están investigando que puede que salga al mercado un masajito que es como una mini piscinita así, de que tú metes lo que viene siendo... La huevera. Sí. Y vibra. Ah. Y eso te deja durante 6 meses Estéril. estéril. ¿Con cuánta efectividad? 98-99%. Masajito de huevo. Bueno, y hablando de Alemania, vamos a hablar... De otra cosa que no es Alemania. Hablando de Alemania, vamos a hablar de cuando nos vamos fuera de nuestra zona de confort. Tú eso lo sabes muy bien. Cuando te has ido a Alemania, has estado bastante fuera de tu zona de confort. Y creo que no lo había pensado, pero se puede aplicar todo lo que íbamos a hablar también a cuando estuviste en Alemania. Si no sabes de qué vamos a hablar de tú la vida la vives a 4 patas. O sea, perdón. La verdad es que sí, porque el destino es muy puto, ¿eh? A mí me obliga a estar a 4. Ay, es una buena, ¿eh? Esa es una buena frase. Es un buen... ¿Te imaginas? Vas a hacer una TED Talk ahí en plan... Bueno, gente. Vivir vuestra vida en 4 patas. ¿Tú sabes cuáles son las 4 patas de la vida? Pues que hay un cambio importante, ¿eh? ¿Cuáles son las 4 patas de la vida, Charlie? Las patas de la vida, según Sergio Fernández, son el dinero, la salud, las relaciones y la espiritualidad. Como habréis visto en TikTok, he subido ya un vídeo sobre la espiritualidad. Me ha quedado de aquella manera, por favor, perdonadme. Gracias. No lo he visto. Gracias. Es donde digo lo del chiste de los psicólogos. No hace falta que lo vea ya. Vale. Y he subido, antes de venir... No falla, sí. Es increíble. Y he subido, antes de venir, no he subido, pero tengo que subir, tengo grabado, un vídeo sobre salud, relaciones y dinero, que más o menos es lo que quería que nos enfocásemos. Entonces, creo que lo primero que vamos a hablar es de la salud, del dinero, es del dinero, porque creo que es un poco lo que menos vamos a tocar, porque no quiero que toquemos el dinero desde el punto de vista económico-financiero. Creo que ninguno de los dos tenemos el conocimiento todavía para poder ayudar a finanzas. Otra cosa es que tengamos nuestras opiniones sobre lo que está pasando o podamos tener opiniones sobre qué hacer con el dinero, pero creo que no tenemos la capacidad suficiente para dar una razón crítica de eso. Sí. Ahora, si yo fuese vosotros, yo le metería todo a Shiba Inu. No tengo ni idea de lo que he dicho. ¿Shiba? Era broma. Ah.
Es que me estoy desligando de ti. Si lo sabes, ¿eh? Sí, lo sé. Vale, bueno, entonces con el tema del dinero quiero que hagamos una pequeña apéndice, una pequeña, ¿cómo decirlo? Un pequeño apartado por el cual yo siempre pienso que la gente, que la ignorancia da un poco la felicidad hasta cierto punto, siempre lo he pensado, que es como lo que digo, tú eres arquitecto, tú sabes que este edificio, si ha estado calculado por 1 milímetro o cualquier cosa mal, se puede venir abajo bastante rápidamente. Yo no tengo ese conocimiento y por eso soy más feliz estando aquí, porque yo creo que esto no se va a caer nunca. Pero tú sabes lo que hay aquí y cómo se puede caer. Entonces, por eso digo que esa ignorancia por mi parte me da cierta felicidad sobre ti. Entonces, tú has estado en la Isla de Gracia, que para los que no sepan... De Gracia. ¿Cómo se llama? La Reunión. También le puedes llamar Isla de Gracia. ¿Ibas a decir Isla de Pascua? No, de Gracia. Ah, de Gracia. Bueno, La Reunión. Lo mismo. Vale. La vamos a llamarlo de Gracia. ¿Dónde has estado? Al lado de Madagascar, de La Reunión. De acuerdo. ¿Y puedes contar un poco por qué has estado antes de hablar del dinero? Sí. Es un proyecto de investigación, una beca europea. Nos han seleccionado unos poquitos, más o menos. Y es un trabajo colaborativo con Alemania y Francia. Y Bélgica también. Sí, claro, ya no diferenciaba entre francés y belga. Hablaban los dos franceses. ¿Hablas de francés? Unos con acento y otros sin acento, pero para mí era todo lo mismo. Y pues allí fuimos. Bueno, empezamos en enero a trabajar online. Y ¿fue en abril ya? Sí, en abril. No, final de marzo hasta el 12 de abril estuve fuera. 15 días. Vale, después entraremos un poquito más en detalle en eso. Pero yo simplemente quiero hacer una pregunta así rápida. Me has dicho cuando fuiste que La Reunión era una isla un poco subdesarrollada. Vale. Entiendo que con subdesarrollada dijiste que, por ejemplo, tú ibas por la calle y veías muchas chabolas, no había casas, en sí propiamente dicho. Depende de la zona, pero sí. Pero había, por ejemplo, más chabolas que aquí. Sí. Vale. ¿Y eso que es Francia? O sea, bueno, colonia francesa, ¿no? O sea, ya no es colonia, o sea, porque... Bueno, es que depende, claro, la zona en la que está. Colonia no, porque ya hay mucho francés de nacimiento, que es que claro, que es una colonia que yo es que no me quiero meter porque no tengo ni idea. El símil más interesante, Gran Canarias, con respecto a España, pues es La Reunión, pero allí para Francia, pero no tiene nada que ver. En Gran Canaria son ciudades, pueblecitos súper bonitos, tal. Esto no tiene el mismo control, hay un descontrol. Se sienten muy independientes en ese aspecto porque no hay mucho... Es un apartado turístico, pero podría ser más perfectamente África, Madagascar e incluso la India y tal, que una colonia francesa o un territorio francés. Vale, de acuerdo. Con lo que iba con lo del dinero, igual que he explicado en los clips de TikTok, es que tú sabes la gráfica que a X cantidad de dinero tienes cierta felicidad y después a partir de X dinero el incremento porcentual en el dinero que obtienes no es equivalente al incremento porcentual que obtienes en la felicidad. Entonces, yo por ejemplo en mi caso, yo me acuerdo perfectamente de cuando fui a Taiwán, pero es que Taiwán tampoco, o sea, es que no lo puedo comprar porque Taiwán sí que está mucho más industrializado, pero hay zonas de campo, que yo fui a las zonas de campo y yo noté que las personas... Es que lo que pasa con eso es que ya vas a esas ciudades y ya no notas si esa gente es feliz porque es feliz o porque no tiene otra cosa. Ya. Con lo que es feliz. Entonces tú cuando fuiste a La Reunión y viste que no había a lo mejor el nivel económico que había, al menos no en la primera casa que te quedaste, en la primera casa que te quedaste aparentemente sí que había. No sé qué nivel había ahí. Había mucho económico pollo económico. Sí, somos lunes. ¿Tú viste que allí la gente sufría más o era más tranquila? Porque aquí en el día a día en las ciudades lo único que ves es a la gente sufriendo todo el día por lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Y siempre pasa que cuando vas a zonas un poco más remotas son como más tranquilas y no están tan apresuradas por el tiempo y sobre todo por el dinero. Yo llegué, fíjate, si me paro a pensarlo, creo que no vi a una sola persona viviendo en la calle, o sea, barra mendigo,
como aquí estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Porque aquí hay como una diferencia de clase alta con media y con baja, pero luego está como una clase indigente, mendigo y tal, en la calle, se nota un montón. Allí había pobreza, pero es como un tipo de pobreza diferente, es como un nivel bajo de vida, pero como que se naturaliza mucho porque a lo mejor prácticamente todo un pueblo es igual. Entonces, cuando un pueblo entero tiene el mismo nivel económico, no sé si se entiende como un pueblo pobre, porque siempre lo estás comparando con algo, ¿no? Si al final viven y tienen para comer y tienen para tal, es como que es más austero. Habían zonas que se notaba más el nivel económico, pero por lo general todos no había una sensación de que la gente viviera para trabajar y viviera incómoda y no, eran bastante, no hubo ningún problema, la gente bastante bien. Y yo creo que por ese aspecto, yo creo que es que no sé si es el desconocimiento de otro tipo de vida o de nivel de vida el que les hace sentir así, porque, por ejemplo, luego si eso lo hablamos, el poblado en el que vivimos una semana, 8 días, que estaba ya dentro del volcán, ellos desconocían muchas veces la parte tecnológica y más industrial porque no habían vivido nunca fuera. Pero había gente que sí que lo conocía, pero como no lo... O sea, sabía de ello, pero como no lo conocía, pues tampoco podía comparar y ellos eran felices con lo que tenían allí. ¿Tú en el fondo crees que eran felices o es que como no tenían otra cosa no podían...? Eran felices porque con lo suyo y con lo de allí les bastaba y no tenían preocupaciones exteriores. ¿Qué preocupaciones exteriores puede haber? Es que hasta ellos ven la vida de otra forma. Es que lo puedes, si lo planteas con las 4 patas de la vida, que pueden ser las cuatro preocupaciones, rollo. Estás preocupado por la salud de tu familia o la tuya. Estás preocupado por las relaciones que puedas o no tener. Preocupado por el dinero y preocupado por esa relación espiritual que puedas tener tú contigo mismo. Hablando de la salud. No había ningún médico, lo que te he dicho. Allí iban en helicóptero para salir o por si pasaba cualquier cosa. Y como allí no había tampoco ningún riesgo que tal, salvo los animales o alguna cosa rara, eran bastante felices. Sí que es verdad que a lo mejor en esta sociedad como más del siglo XXI, como que enseguida nos preocupamos y como que... ¿Cómo se llama esta persona que cuando piensa que tiene algo lo tiene? Ah, sí. Hipocondríaca. Sí. Igual vivimos nosotros en una sociedad más hipocondríaca que ellos no le dan tanta importancia. Ellos ven una arañona así, la cogen y no les importa, ¿no? Hablando de las relaciones, pues allí como que son todos como una gran familia, entonces se sienten como muy cercanos. El dinero, es que no necesitan dinero para vivir, ellos lo tienen todo allí, tienen hasta un barecito, el gobierno les ayuda, eso es que es verdad. Yo intento relacionar el hecho de que si a menos dinero te da la posibilidad de ser más feliz. Y yo... Depende, sí, tienes razón, pero si no has conocido lo que tú dices, si esas personas no han conocido otra cosa, yo creo que venir aquí les puede sobre... ¿Cómo decir? Les impresiona, les sobrecoge, no sé sobrecoger, ¿no? Pero... No, pero creo que sabes lo que quiero decir. Les parecería demasiado... Sí, les saturaría y les... Sí. No compartirían, ellos no lo verían normal, verían que a lo mejor no hace falta tanto o lo que sea. Vale. Con el tema de la salud, sobre todo, quería centrarme... claro, tú has estado en el poblado una semana. Bueno, ¿era una semana o 8 días? 8 días. 8 días, de acuerdo. Durante esos 8 días, según me has estado diciendo, tú tuviste que recoger tu comida muchas veces, que te cebaste aguacates. Ya plátanos. Estaba bueno. Sí. Aguacates y a plátanos, de acuerdo. Actividad con teléfonos y este tipo de cosas entiendo que poca. No. No estabas con pantallas, no estabas conectado a las redes sociales, no estabas... o sea, tienes que estar recogiendo tu fruta. ¿Tú te notaste que mentalmente, como salud mental, eso te hizo descansar un poco y te hizo como un pequeño reseteo? Totalmente. Yo me acuerdo... Ahora puedo entender la frase de mucha gente que dice, bueno, necesito descansar, me quiero ir de vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando te vas de vacaciones? Esa gente luego está con el teléfono móvil cada 2 minutos subiendo una historia diciendo estoy aquí, estoy allá, estoy allá, mandando mensajes, no sé qué. Es como que nunca llegas a parar. Fíjate, trabajando tienes como más descanso porque estás a lo que tienes que estar supuestamente,
Porque yo no sé si al final lo que más desgasta a una persona es el contacto tan directo y la conectividad tan... Pues como tú que me dijiste un poco, ¿no? Que habías a lo mejor usado el móvil ya un poco menos, y eso te ayudaba incluso. Pues es eso, yo noté que un descanso total, hostia, me sirvió un montón, ¿eh? Claro, es que es súper interesante. Tú te levantabas por la mañana, ni un mensaje de WhatsApp, ni una publicación, ni nada de Twitter, absolutamente nada. Simplemente tú te daban tu desayuno, que era el desayuno. Mira, Que me lo dijiste, pero... te voy a explicarlo aquí todo. Era el desayuno, siempre eran como 2 trozos de pan, un trozo de mantequilla, una de estas que venden en un paquete grande, pero un trocito de mantequilla pequeño, y una mermelada casera que hacían. Y café. Bueno, café era agua con color marrón. Café. No, vamos a dejarlo en eso. Ese era mi desayuno. Tampoco era un desayuno potente que digas tal. Eso, claro, yo desayunaba a las 6:30, 7 de la mañana. 6:30. Claro, ahí amanecía más temprano, porque era el hemisferio sur, y luego también se hacía de noche más temprano. Y yo luego comía. Bueno, comía. La comida era lo que tú te buscases. Eso era mi comida. Me acuerdo que yo me llevé algo de comida en la mochila, pero claro, no me pude llevar mucho porque para llegar al sitio, al poblado, fueron 6 horas de hacer escalada y toda la movida, que eso es un tema aparte para hablarlo. Claro, entonces yo me llevé alguna lata de mango que me sirvió mucho, no vamos a dejarlo en eso, y me llevé un paquete de tortitas de arroz. Sí. Bueno, eso era lo que más calorías tenía, esas tortitas de arroz, por así decirlo. El aguacate tiene A más ver, calorías. digo de lo que podía acceder de mis cosas. De acuerdo. Digo, bueno, pues tengo que sobrevivir. Y me acuerdo que encontré una zona que había un platanero de la hostia. Y al lado uno de aguacates. Y no se lo contaste a nadie. Yo qué voy a decir a nadie. El instinto de supervivencia. Me voy a quedar yo sin comida, quédate tú. Y me hice amigo de uno que, ¿sabes lo que es el lichi? Sí, me suena así. Es como una uva así, que la tienes que pelar hasta que te dejas. Se come muy fácil, es como una pipa pero de uva. Y me dio como un racimo de eso y digo, ¿y esto dónde lo has cogido? Y me enseñó el árbol y digo, madre mía, hoy se cena postre, hoy tenemos postre del plátano, el aguacate y el lichi. Y claro, yo era muy feliz con la fruta, muy feliz con la fruta. Y las cenas sí que eran siempre lo mismo, era arroz, pollo y algo de legumbre, o como unas beans de estas, unas habichuelas, unas habas, o lentejas. ¿Tú tenías una preocupación cuando te levantabas de ir a coger comida? Bueno, entiendo que no, porque había tanta que tú decías, no tengo esa preocupación. No, es que, claro, allí si vivían 20 personas, había un cartero, un cura. Hay curas en todos los sitios. Sí, La sí, iglesia sí. de verdad la mayor empresa de marketing. ¿Sí? Efectivamente. Y el resto eran, bueno, una profesora del colegio, en ese pueblo al menos, pues habrían 10 niños o algo así, y el resto eran trabajadores de agricultores. ¿Qué era eso? Entonces, pues estaban todo el día trabajando y había mucha comida, mucho alimento. Así que yo preocupación no tenía. Ibas a poder comer. A mí sí que es cierto que, por ejemplo, yo cuando fui a Taiwán sí que siento que no noté esa desconexión. Primero porque me pegó la idea, de que yo te lo dije en su momento, pero me alegro de que no lo hayas hecho, del hecho de estar grabando muchas cosas, porque creo que te hubiese dado ansiedad el hecho de no haber grabado cosas. Y sí que lo hice los primeros días. Pero después te pasas el día pensando, oye, debería haber grabado esto, tengo que grabar esto, tengo que grabar lo otro, ¿por qué no estoy grabando más? ¿O por qué estoy grabando esto? Y, o sea, a mí me pasó en Taiwán que después al final es una mierda, porque lo he perdido casi todo. Entonces... Yo sí que pasa que tengo cosas tuyas, te las puedo pasar. Pero lo perdí casi todo y me dio mucha pena porque yo dormí muy poco y me lo pasé muy estresado por el hecho de intentar grabar casi todo para después perderlo. Entonces yo sí que siento que esa parte de desconexión no la encontré. Pero sí que... Pero entonces desde tu punto de vista con este viaje último sí que puedes afirmar que el hecho de la salud mental te ha ayudado bastante a hacer un reset. La cosa es, cuando has vuelto, ¿has tenido como una mentalidad distinta de las cosas, como un poco más tranquilo o simplemente has ido volver y todo igual? Yo creo que nos pasa un poco a los dos incluso. Gabe no lo sé, pero porque Gabe tiene 20.000 cosas, ¿no?, entre manos. Pero como que yo paso del móvil, si no es para hablar por Telegram cuando hablamos,
y ver algunos memes que me mandan. O sea, no suelo usar mucho el teléfono ya, porque tengo todos los grupos en silencio. Hay gente que tarda en contestarle, pero porque si no es algo que urja, no sé. Entonces sí que es verdad que me sirvió mucho, y cuando volví no tenía esa como... Porque al final coges como la costumbre de te levantas, hablas con no sé quién, dejas el móvil, miras esto, miras Twitter, no sé qué. Sí que me sirvió, pero sí que es verdad que luego, por X o por Y, tiendes otra vez a entrar en esa dinámica, porque tienes que hablar con compañeros para hacer una entrega, tienes que mirar los materiales que sube un profesor, te dice que tienes que mirar esto, entonces ya vuelves a entrar en la dinámica por narices. Y sí que es verdad que me gustaría, por ejemplo, en verano, que es cuando paras un poco más, pues como que volver a esa dinámica. Estaría bien. A mí me pasa, yo lo hago, tengo un tiempo de uso en el teléfono que entonces no me deja tocar ninguna aplicación, excepto que me hagan una llamada. Y a lo mejor cuando estoy aquí, de 9 a 4, de 9 a lo que sea, no toco el teléfono para absolutamente nada. Y yo lo noto, que yo te lo dije, yo me desinstalé Instagram, me desinstalé TikTok, me desinstalé Twitter, me desinstalé todo. Y es que casi no utilizo ya el teléfono. O sea, simplemente para pagar. Y como se está poniendo la cosa con los bancos, a lo mejor me vuelvo al método efectivo. Yo no lo he conocido, es un método efectivo. Es verdad. Fíjate ese efectivo. Yo siempre he estado con tarjeta, pero lo que pienso es que el efectivo es un coñazo al final, pero... ¿quién sabe? Me lo estoy planteando. Volver a las pesetas. Usándose el euro y volver a devaluar todo. Vale. El tema relaciones. Sí. Yo el tema relaciones lo quería y quiero enfocarlo desde el punto de vista de que ambos pasamos, que cuando nos fuimos allí no nos fuimos con alguien que conociésemos. Tú sí que fuiste con Igor, sí, pero no estuviste con él allí en el campamento. No estuve con él. Entonces, el hecho de las relaciones o el cómo afrontar el estar fuera de tu zona de confort con gente que no conoces, con gente que en tu caso además, bueno, en mi caso también, pero había unos mexicanos, pero bueno, en tu caso que no... Bueno, ¿ahora había algún español? Sí, ¿no? O no me acuerdo. Es que fíjate, pusieron a todos los españoles en el otro. Vale. Entonces, además de con gente que no conoces, sí, con gente que no habla tu idioma, y tienes que comunicarte en una lengua que no es tuya, que bueno, que el inglés pues lo dominamos y podemos perfectamente desenvolvernos. Pero ¿cómo te sentiste tú el hecho de repente llegar a no conocer absolutamente nadie? Y decir, o me pongo a conocer al menos aunque sea a alguien, o es que me voy a pasar 2 semanas aquí como Peter. Sí. En mi caso, método de socialización. Yo iba con una estrategia. En parte la puse en práctica, pero no como última medida. Por suerte, estuvo bien, porque en nuestro sitio, en nuestro campamento, éramos como 12 personas, 12 estudiantes, trabajadores, como llames, como quieras llamarlo. Y en el otro campamento sí que eran como 30, o sea, una barbaridad. Que me alegro de haber estado en chiquito. Porque en este ya desde el primer momento nos dividieron como en grupos de 4 para hacer como cada uno su proyecto y tal. Y como que eso te ayudaba un poco a entrar en sintonía. Pero claro, eran, imagínate, mayoría franceses y belgas, algún alemán y luego yo, españolito. Claro, ahí hablan casi todos, y los alemanes sabían hablar francés. Entonces estaban casi siempre hablando en francés al principio. Como que daban por entendido que yo sabía hablar francés, y no sé nada de francés. Cero. Cuando se enteraron que yo entendía el alemán, se quedaron en plan, hostia. Porque empezaron a hablar dos en alemán y yo me uní. Y fue como, oh. Y dijeron, hostia, ¿sabes hablar alemán? Y digo, sí, ¿sabes francés? No, y me miran con cara de... ¿Eso significa que el francés va a ser el siguiente idioma de la Unión Europea en vez del inglés? Hostia, espero que no. A ver, con todo el amor a los franceses. Yo odiaba a los franceses. No me caían bien los franceses. Pero esta gente igual eran porque eran belgas. No sé. Entonces, mi método de socialización. Yo iba con mente, digo, si no me hacen caso, o sea, si me cuesta meterme porque es gente más cerrada o lo que sea, yo recurro a españolito, chingón, fiestón y bailón con el beber. Claro, tú imagínate, los profesores, pues eran belgas, señores así, pues de una edad ya, tal, no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Que eran como muy serios y muy rectos a la hora de trabajar y de todo, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando caía la noche,
a las 6 de la tarde, que era de noche, había un bar en el pueblo. Un bar. Cuatro mesas y un techito así que estaba bien y se podía beber cerveza. Yo me acuerdo la primera noche fui al bar y yo me pedí una cerveza. Y entonces llegó un grupito y decían, ¿me estás pidiendo cerveza? Y yo, sí. Vale, no sé qué. Como que si fueran a tomarse una Coca-Cola. Y yo empecé a meterlos como ahí en el mundillo de vamos a echar una cerveza, vamos a disfrutar un poco. Y entonces se creaban como unos momentos muy interesantes de noche, en plan el español aquí animando a... Porque claro, los profesores decían que son muy aburridos estos franceses, no sé qué. En plan, parece que ya han venido solo aquí a trabajar y queremos disfrutar un poco. Y me llevé sorprendentemente bien con una profesora que era belga. Le gustaba la fiesta más que al punto blanco. Exactamente. O sea, eso era un... Pero sí, empezó a invitarnos a ron, pagaba rondas de cerveza... O sea, eso era increíble. Y entonces yo me hice como la cabeza un poco de por las noches. Rollo, ¿hay fiesta? Vamos a ir con el español. Y entonces yo me gané un puestecito así. ¿Es triste decir que me lo gané por el alcohol? A ver, no, yo me lo gané por la simpatía de la noche. Por la mañana uno tenía que ser serio y trabajar. Y claro, es que claro, tú imagínate la primera vez cuando veo que dormimos todos en una habitación grande de 8, bueno, de literas ahí como podíamos. Creo que te enseñé una foto sí, donde dormíamos. Más o menos. Que el baño era una puerta con un agujero. Bueno, sí, un pozo ciego de toda la vida. Sí, claro, y tú imaginas... es que lo de la cabra... Claro, yo el primer día no vi a la cabra. ¿Qué cabra? Había una cabra. Había una cabra, de acuerdo. En nuestro sitio había una cabra. Sí. Yo no la vi el primer día. Y yo me duché y tendí la ropa. ¿Qué pasó? A la mañana siguiente mi toalla fue fenestrada por la cabra. ¿Tenías solamente una toalla? Me dieron una. Es que a mí, a ver, ¿a quién se le ocurre poner el tendedero en un campico con una cabra? La cabra no estaba, claro, la cabra la dejan suelta. Claro, pero nadie avisa a que la cabra la dejan suelta. Por la noche. Sí, levántate por la noche a dar una vuelta. No, claro, no hay electricidad. Tiendes de día. Claro, pero claro, la ropa se tiene que secar. Era un sitio tan húmedo que una camiseta de estas que son transpirables que se secan con ponerla así, tardaba 2 días en secarse. Pero hacía tanta humedad, hacía un 98% de humedad, a 40 grados. Respirabas a Poseidón, ¿no? Yo me acuerdo que camisetas transpirables que no sudas, o sea, no sudas, pero no sé, como si la metieses dentro de agua y la sacases. Claro, hay tanta humedad en el aire que tu cuerpo no puede dar humedad, si es que ya está toda la humedad dentro, o sea, afuera. Entonces la camiseta dice, y se empapa la camiseta. Claro, yo el primer día la cabra hizo de las suyas y yo odié a esa cabra con toda mi alma durante 8 días. Cada vez que veía a la cabra, atrás, Satanás. Yo debo decir con el tema de las relaciones, en Taiwán me pasó un poco lo mismo. Lo que pasa es que yo no fui el españolito chingón del alcohol. Tú fuiste otro. Tú fuiste el Franco. Hostia, con lo del alemán, madre mía. Él decía que él era Hitler y que yo era su Franco. Que yo era su Francisco Franco. ¿Cómo está la gente? Madre que lo parió. No, pero yo no tuve que ser el españolito alcohólico chingón porque había un checo. Sí. Y había era un checo, ¿Mexicano? Un checo, un americano y un alemán. Y esos dos estaban esos tres estaban en la misma habitación. Y me acuerdo que por las noches se iban sobre todo ellos, se compraban botellas de whisky, de licor y de todo, y se pasaban la noche entera bebiendo y pegándose de hostias. O sea, literalmente me acuerdo perfectamente. Lo tengo grabado en mi mente de yo estar sentado en una cama con una cerveza y esos dos, con cada uno una botella, pegaban así, ¡pah! Se pegaba, bebía, ¡pah! Se pegaba. Y yo me acuerdo de estar así detrás de mi cerveza y decir, está buena la noche. Pero está bien la noche. Mira, yo que cuando viajas y conoces a gente de otros sitios, dices, hostia, igual no somos tan, no sé, los españoles tan locos, no sé. Un poco, somos hasta civilizados. Sí, bueno, por ejemplo, yo estuve con dos mexicanos, los mexicanos esos bebían muchísimo más que yo. O sea, yo había veces que decía, oye, ya, tranquilos, ¿no? O sea, ya está bien. Y decía, no, toma, no, vamos a chupar unas chilas, vamos, cabrón. Si eso te lo dice a tu yo de ahora, ¿qué? ¿Sería diferente? ¿De qué? Vamos a beber un poco, no sé qué, porque, coño, han pasado ya
5 años o 6 años. 5 años que no ha pasado. Claro, soy más refinado, ahora bebo whisky. Antes no bebía tanto whisky. Pero ¿dirías que tienes más aguante ahora del alcohol que antes? ¿O eres más... Soy más refinado, me di cuenta que la cerveza me sienta muy mal, o sea, no puedo tomar nada que no sea Guinness. O sí puedo, exquisito, ¿eh? sí puedo, pero, No, pero el gas me sienta muy mal. Entonces, como el gas me sienta muy mal, era eso o dejar de tomar alcohol. Era o whisky o dejar de tomar alcohol. Era o vodka o tequila o whisky o dejaba de tomar alcohol. Claro, esta pues no era permitida. Entonces, pues la única que me gustaba de esas 3 últimas era el whisky. Bueno. Yo debo de decir que con el tema de las relaciones sí que es cierto que cuando viajas y te tienes que enfrentar tú solo. Ya no tanto viajar, por ejemplo, yo me acuerdo de pequeño fui a un sitio que se llamaba La Alberca, que era una especie de campamento para inmersión de inglés. Tú ibas, la gente pues eran ingleses, americanos, de Canadá, irlandeses, de Australia, venían a Salamanca, La Alberca. Y yo me acuerdo que eso lo hice con 13, 14, 15, 16, no, 14, 15, 16 y 17, creo, hasta los 17 años o cosas así. Y yo me acuerdo que esas son de las primeras veces de las que de repente no estás con tus padres para nada, eran dos semanas. Había monitores porque éramos pequeños, sí, pero ya es un golpe de que tienes sí o sí que hacerte a la gente. También es cierto que hay que tener un contextualizado. Claro, tú fuiste a un sitio en el cual la gente, quieras o no, por muy aburrida que sea, estás no estás en el día a día, estás un poco de vacaciones. Igual que yo estaba también de vacaciones, entonces los chavales, la gente que había estaba un poco más abierta. Yo me acuerdo que yo tengo muy buenos recuerdos de ese sitio, yo me lo pasé genial. Pero en el día a día no es lo mismo. O sea, me acuerdo perfectamente cuando fuimos hay un bar aquí, que es el del hostal, y creo que de las primeras veces que fuimos, que había una chica que estaba sentada sola y de repente se sentó con unos hombres, o sea, con una pareja en una mesa y se puso a hablar con ellos y de repente nos quedamos todos mirando y dijo, vaya pedazo de huevos tiene la tía. Porque es difícil salir de esa zona de confort. Es complicado. Sumamente difícil. A mí eso sí que lo noto mucho, es lo que tú has dicho, que son periodos como más de vacaciones, que como que no te lo tomas tan en serio y como que tiendes a abrirte más, ¿no? Pero eso me pasó en Alemania, en Berlín, con los alemanes. Eso sí que eso era un muro, ¿eh? O sea, era como romper el muro a cabezazos. Imposible. La gente era muy cerrada. Socializabas con la gente que no iba ahí con otra gente más europea, algún alemán extraño que quisiera como conocer a más gente, pero era muy complicado hablar con... Y allí no puedes hacer el ademán de meterte como en grupos porque son gente más cerrada, gente más fría. Entonces allí es más complicado. O sea, irte a otro país a trabajar o a vivir y tal, tiene que ser complicado. Sobre todo entiendo en países como Alemania, pero entiendo que si aquí un español se va a Italia... No, ahí eso es diferente. Entiendo que tiene que ser distinto. Sí. Pero yo también te quería preguntar por lo de Alemania, porque tú allí no simplemente estuviste de vacaciones, estuviste allí estudiando, trabajando. Entonces... tuvo que ser un golpe todavía más fuerte, por lo que me acabas de decir, el hecho de ser un muro. O sea, ¿cómo llevaste el hecho de que la gente fuese tan sumamente cerrada con eso? ¿A ti te afectaba de decir por qué son tan cerrados? Me afectaba, por suerte pude conocer a gente que súper bien. Sí, pero no eran alemanes, o sí eran alemanes. Claro. Hablamos de ámbitos fuera de la universidad, fuera de otras cosas. Cuando ya me tocaba pues el día a día, porque era de lunes al viernes al final, o sea, lo que más quitando las tardes, noches, luego el resto lo pasaba yo allí en la universidad, trabajando, así, y tenía que hacer contacto con alemanes, y eso se hacía difícil. Se hace difícil porque son generalmente cuando en España, joder, creo que somos súper transigentes con alguien que intenta aprender español, le intenta, como que lo agradecemos, decimos, joder, que viene el esfuerzo, intentamos ayudar, pero fuera no te pasa lo mismo. Si quieres hablar, estás aprendiendo inglés y te vas a Inglaterra, el típico meme de, dices, ¿dónde está un McDonald's? Lo dices en inglés y no te entienden. Dices, where is a McDonald's? What is McDonald's? No te entienden. Entonces en Alemania pasaba un poco lo mismo, era complicado. A la mínima que ya te veían hablando alemán porque estabas intentando, lo te hablaban en inglés. Y era como, a ver, estoy intentando, ayúdame un poco, ¿no? Entonces sí que se hizo mucho más complicado. Pero al final sí que siempre te encontrabas con gente que era interesante y que te daba un poco ayuda y al final te acabas juntando con esa gente. Así que, bueno, por esa parte bien. También tengo suerte que es Berlín.
que no es Múnich, que te vas a Múnich y ya. ¿Por qué? Porque Múnich es más cerrado. Claro, Berlín es la ciudad menos alemana de Alemania. No es la ciudad menos alemana, no, es una ciudad muy alemana, pero tiene también mucha gente de fuera. Entonces, como que si tienes problemas con una cosa, pues puedes un poco sufrirlas. Pues tienes oportunidades de conocer a gente de fuera. Si te vas a... Imagínate que un inglés viene aquí a España. No es lo mismo que se vaya A Huesca, a lo mejor. que se vaya a Barcelona o a Madrid. No es lo mismo, ¿no? Pues un poco es eso. De acuerdo. Como último tema quería sacar el hecho de la espiritualidad, del hecho de poder estar con uno mismo. Yo entiendo que aunque estuviste con estas personas, tuviste tiempo para estar contigo mismo a solas. El hecho de estar contigo mismo a solas y de verte, por ejemplo, como has dicho, en situaciones un poco que no te esperabas, con el tema de lo de escalar, con lo de la caminata, como comentaba Igor, que había en un momento que él lo pasó muy mal y que realmente pues no es que tuviese propiamente dicho miedo, pero sí que decía, oye, pues esto no me lo esperaba y estaba un poco alerta. Ese tema te hizo conectar un poco más contigo mismo, o el decir, oye, mira, si puedo recoger aguacates, puedo sacarme esta mierda, o sentirte como, decirlo, voy a sacar el término feminista, un poco más empoderado de ti mismo. Sí, más válido conmigo mismo, sí, empoderado, sí. Yo creo que sí, porque, joder, tú sabes que a mí las alturas no es que me alegren demasiado. No precisamente. Pues, yo tuve, o sea, por ejemplo, el día que fuimos a la reunión, subimos todos, nos dejaron arriba del volcán, tuvimos que bajar el volcán. Y la cosa está como está tú, no es que sea un camino que tú sigas. Entonces, cada uno llevaba a su ritmo y hay momentos en los que ibas solo. Y lo pasé un poco mal en algunos momentos por eso, porque tengo vértigo, iba súper cargado hasta arriba y lo de ver cruces y lápidas por el camino no ayuda. Y dices, aquí ha pasado algo así. Claro, y yo conocí a una persona, la gente que nos estaba hospedando el día de antes me dicen, digo, oye, es complicado el camino. Me dicen, no, pero la semana pasada se mataron 4. Y es como, tío, no me digas eso, por favor. Pero bien, si tú vas por el camino no pasa nada, tío. El camino son 4 piedras, tío, cuando lo digo. Por ahí. Hubo un momento que casi me voy por otro camino, menos mal que me dijo en francés, ¿a dónde vas? Y yo, por ahí, ¿no? Y dice, no, por ahí. Y yo, ok. Me tocó desatar. Y, por ejemplo, con el hecho de tener que alquilar un coche y llevar yo el coche, es una responsabilidad, ¿no? Porque yo tengo el carnet, pero no conduzco todos los días y no estoy tan acostumbrado. Y coger un coche y moverte por, precisamente, no sitios muy llanos, o eran todo cuestas en coche y tal, o estar solo, porque si el día en el camping hay, llamémosle pueblo, eso. Llamémosle pueblo. Pues te despertabas muy pronto y te ibas a acostar pues a las 10, 11, 12, como tarde. Bueno, pues tenías mucho tiempo para estar solo. Y había ratos en los que estaba solo durante muchas horas y lo agradecía porque aunque yo aquí pase tiempo solo, en Alicante siempre estás o yendo a un sitio para hacer algo o no sé qué y nunca estás parado hablando contigo mismo o reflexionando y tal. A lo mejor tú que vives solo sí puedes tener eso más, pero yo no lo tengo, ¿no? Y yo sí que lo agradecí un montón. Yo he aprendido mucho de ello. Perdón, ¿eso significa que ahora que has venido echas de menos el hecho de poder tener esos tiempos a solas? Sí, definitivamente. Yo tengo muchas ganas, que me gustó mucho el podcast que subiste de Gaby, tú del independizarse, que te daba cosas buenas y cosas malas. Sí. Pero el hecho de darte cosas de pasar más tiempo contigo mismo creo que es algo muy importante. Creo que es algo que debes de valorar, pero no es sencillo de valorar y es... O sea, y lo pasas mal. O sea, sí, por mucho que te guste ser una persona solitaria, y eso es una cosa que es verdad, ya no sabes si eres solitario porque eres solitario porque te han impuesto ser solitario. Eso es un tema de otro podcast. Pero creo que ayuda mucho a una persona. Sí. Entonces, a mí personalmente, yo siempre he sido una persona solitaria, vamos a dejarlo ahí. Pero además he aprendido también a estar conmigo mismo solo y yo siempre no acabo de entender a la gente que necesita siempre estar rodeado de gente. Como a mí me parece que me drena completamente. No... A mí lo que me pasa, yo eso tengo una explicación mental. Yo sé que hay 2 tipos de personas más o menos en la vida. Gente que se levanta con una batería social
diferente a otra batería social de otra persona. Yo creo que soy la persona como tú, que cuando te levantas a lo mejor tienes un 100% de batería social y conforme va pasando el día va disminuyendo. Y hay un momento en el que pues, estás bajo de batería y tienes que estar contigo para recargarla. Hay gente que estar con gente la recarga. Empieza el día con 0 de batería social y conforme hace una cosa con alguien se va recargando. Y recargando, y recargando, y recargando. Entonces como que eso no le drena ni le cansa. Pero yo entiendo lo que tú dices perfectamente. Bueno, yo creo que sobre todo lo de espiritualidad lo quería enfocar en lo que has dicho, el sentirse más capaz, sobre todo. Yo una de las cosas que más me he dado cuenta, porque yo, por ejemplo, yo he viajado mucho de pequeño. Yo siendo padre, no me dejaría hacer los viajes que yo he hecho. Yo me acuerdo que con 15 años me fui a la casa de un francés que conocí en la alberca y literalmente me acuerdo perfectamente de estar yo yendo a Barcelona, creo que te lo contaba, que no me dejaron subir al avión porque era menor de 16 años, creo, si no me equivoco, tenía 15 años, que con el DNI, que esa autorización, que me dejaron dormir en el aeropuerto, que tuve que pasar allí una noche solo, que tuve que buscarme la vida, que al final me vi durmiendo en los cojines del McDonald's que había. Pero después vuelves, o por ejemplo, con el viaje a Taiwán, que me acuerdo que estuve a 10 minutos de perder el vuelo a Taiwán porque estaba de una punta a la otra. ¿Estabas en Corea? No, estaba en China. Estaba en Hong Kong, si no me equivoco. Para quedarte en China. Estaba en Hong Kong, si no me equivoco. Si no, Hong Kong o Pekín, no lo sé que es China. Sería Hong Kong, sería. Puede ser. Y me acuerdo perfectamente que claro, que venía de internacionales y tenía que ir a los otros. Y me acuerdo que cambiaba completamente, tenía que coger un tren, me perdí 7 veces y de repente vi a un ángel asiático que de repente ponía un cartel Taiwán y digo yo Taiwán, y me acuerdo que me dijo, corre, run, y yo, vale. Y yo fui corriendo y estuve a punto de perderlo, pero llego y digo, esas cosas me han hecho saber que yo ahora mismo me pierdo en cualquier parte del mundo y sé que puedo, pues no tendré el mejor nivel de inglés del mundo, que no tengo malo, pero no tendré el mejor nivel de inglés del mundo, no soy la persona más lista seguramente, pero yo sé que puedo, pues a mí me tiran en cualquier sitio y yo sé que yo puedo ser. Me acuerdo perfectamente de pequeño cuando fui a París, y me acuerdo que mi padre me decía, tú nos vas a llevar a los sitios en metro, y me acuerdo que me perdí en el metro, o sea, dejé a mis padres en una estación y yo me fui a otra estación, y de repente salí, me bajé del arcén, cogí el tren y me fui a la misma estación y me quedé así sentado hasta aquí. Me acuerdo perfectamente. Entonces creo que el hecho de estas experiencias de irte tú solo, por el tema de espiritualidad, como he dicho, enfocándolo desde el punto de vista de que te hace sentir más válido. Creo que te hace sentir como, coño, a lo mejor a mí me pasa mucho y yo sé que también el hecho de que a lo mejor, oye, no puedo sacarme esta cosa, la carrera es una mierda, no me sale como a mí me gustaría, no estoy haciendo ingresos económicos como me gustaría, pero oye, me he perdido en un sitio, he sobrevivido, he recogido aguacates. Es que eso es importante. O sea, la parte de la vida de ser... joder, o sea, sé que valgo. Porque hay mucha gente que a lo mejor, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de la sociedad, tiene mucho más valor que yo, pero después los tiras ahí y a lo mejor se cagarían de miedo. Hay un valor psicológico y social y un valor propio. O sea, es que es lo que tú dices. Son valores que a veces no tenemos en cuenta y son muy importantes. No solo hay que ser válido en ser un máquina, un crack en economía o en lo que sea. Coño, hay que saber ser válido en la vida. Hay gente que no es apto, no sabe ni hacerse un huevo frito. Una cosa tan tonta como esa. Sí. Pero sí. Sí, lo sé. Bueno, entonces vamos a dejar el podcast aquí. Al final han sido 50 minutos, no está nada mal. Está bien. Se me ha hecho corto, la verdad. Hay muchas cosas que tenemos que... Tenía ganas de volver. Sabes que puedes volver cuando quieras. Hay cosas que tenemos que hacer un poco más, pero bueno, está bastante bien. Entonces vamos a dejarlo para el siguiente podcast. Esperemos que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo. Chao.